Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que tiene que ver con los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, según la normativa vigente, que es la 448, ¿no? Como presentación, los protocolos de seguridad, los lineamientos de estos protocolos se establecieron según Resolución Ministerial 239, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, siendo la norma vigente la Resolución Ministerial 448. Por favor, confírmenme a través del chat si es que se está escuchando adecuadamente o si es que hay interrupción, si se escucha entrecortado, etc. Por favor, por el chat, señálenme ya. Correcto. Entonces, me indican que se escucha bien. Por favor, indíquenme también si es que pueden visualizar mi pantalla. Correcto, sí se visualiza la pantalla. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo según la norma 448. Las presentaciones que tenemos han sido elaboradas por la ingeniera Verusca Hidalgo, que ha sido, me parece, ya ha sido docente de ustedes en algún momento. Estoy reemplazándola en esta ocasión y vamos a hablar sobre esta norma 448. La norma establece lineamientos, 7 lineamientos que se deben de cumplir en toda ocasión. Estos lineamientos, vamos a ajustar un poco la pantalla. Estos 7 lineamientos se han establecido, han ido variando a lo largo del tiempo, como les digo. Sin embargo, el que tenemos en este momento es ya fiscalizable. Ustedes, como profesionales que están en formación en la parte de seguridad y salud en el trabajo, van a ser quienes tengan que hacerle frente o bien a las municipalidades, o bien a su salud, o bien a SUNAFIL, en cuanto a las fiscalizaciones que se van a llevar a cabo para verificar el cumplimiento del plan, que como bien señala la propia norma, es pues fiscalizable posteriormente. Es decir, este plan se presenta ante al Censopaz, ¿no?, que es la unidad, digamos, encargada de esto, que pertenece al sector salud. Se está autorizando automáticamente, es decir, remiten ustedes el plan, este plan es recepcionado, y una vez recepcionado, pues se genera una constancia de acreditación, pudiendo ser que el plan diga, indique o señale cualquier cosa, ¿no? La fiscalización es posterior. Ahora, ¿qué tienen que ver estos lineamientos? Esencialmente a la conformación de un plan de seguridad y vigilancia que tiene que ver no solamente con la detección de la enfermedad, sino cuál va a ser el seguimiento que se le va a hacer a quienes padecieran la enfermedad, así como las medidas de prevención para que quienes no la tienen, pues no se contagien con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los clientes, con los proveedores. ¿Ya? Nos dice la norma que debe incluir la programación de acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores. Es decir, en estos tiempos en donde esta pandemia nos ha encontrado a todos, digamos, no preparados, ¿no? Se nos presentó de pronto en marzo, a pesar que han transcurrido ya 6 meses, todavía no conocemos cabalmente cómo es la dinámica de esta enfermedad. Tenemos parámetros respecto a la forma de contagio, en fin. Sin embargo, todavía no podemos decir que esto es algo plenamente conocido. Entonces, tiene que realizarse toda una serie de acciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este plan tiene que ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que en un plazo máximo de 48 horas sea aprobado. Lo cierto es que en muchos casos no está ocurriendo esta aprobación dentro de este plazo. La fiscalización tampoco está estableciendo, digamos, criterios de fiscalización sobre si se aprobó en 48 horas, si demoraron más, en fin, porque se entiende que este es un plan que debe ser elaborado, pues tomando en consideración varios temas,
y la participación de los trabajadores y del empleador. Tiene que ver este plan, contiene una parte importante que es presupuesto, y a veces eso no se logra establecer con claridad en 48 horas. De manera que, si bien es cierto que la norma señala que en 48 horas debe ser aprobado, no significa que tenemos que priorizar este plazo por sobre cualquier cosa que pudiese decir el plan, ¿no? Hay casos en donde, por ejemplo, las empresas están adoptando una posición de que no, la ley dice que tenemos que aprobarlo en 48 horas, así que aprobémoslo nomás y después lo vamos a modificar. No es así. Si bien es cierto, dice 48 horas porque es un elemento importante de la planificación y de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo prioritario no es aprobarlo en el plazo, lo importante es aprobarlo bajo las condiciones establecidas, con los presupuestos establecidos, con las medidas adecuadas, conteniendo los lineamientos y cumpliéndolos plenamente. La ley señala también, la norma señala también que aquellas empresas que tienen hasta 5 trabajadores, ¿no? Empresas unipersonales, con 2, pequeñas empresas, a veces empresas familiares, en fin, las que tuviesen hasta 5 trabajadores y que no realicen actividad riesgosa. Ojo, ustedes saben que en la ley de modernización de la seguridad social aparece el famoso anexo 5, en el cual se determinan cuáles son las actividades riesgosas, ¿sí? Todas aquellas que requieren de SCTR, ¿correcto? Entonces, en este anexo 5 se detalla todo tipo de actividad considerada riesgosa. Si una empresa está considerada riesgosa y tiene 3, 4, 2 trabajadores, aún así no está incluida en este texto, porque este texto es claro en señalar que es empresas hasta con 5 trabajadores, pero que no realicen actividad riesgosa, ¿no? Y este tipo de empresas, por lo mismo que son pequeñas, por ejemplo, una librería, un pequeño restaurante, tal vez una pequeña fábrica de calzado de 3 o 4 personas, ¿no? De confección de ropa, algún establecimiento comercial que tengan menos de hasta 5 trabajadores y que no realice actividad riesgosa, puede registrar su plan mediante un formato simplificado, que es un checklist, es un formato bastante sencillo que está en la misma, está como anexo de la misma norma, la 448, y que es bastante sencillo y que de alguna forma facilita a estas empresas que no tengan que elaborar todo un procedimiento, todo un tema de investigación, todo un tema de asignación de presupuestos, etc. ¿Ya? Esto es importante porque en muchos casos, pues, las pequeñas empresas se verían limitadas porque no tienen, digamos, profesionales competentes que realicen esta actividad. ¿Qué más nos dice en términos generales el plan? ¿No? Este plan, una vez aprobado por el comité, debe de ser registrado en el SISCOBIT. ¿Qué cosa es el SISCOBIT? El SISCOBIT es la plataforma especialmente diseñada para que las empresas puedan cargar este plan, ¿no? Además debe remitirse por correo al Ministerio de Salud. Ahí aparece el correo, es mesadepartesvirtual@minsa.gov.pe. Una vez que se carga este plan en el SISCOBIT, se genera una constancia de acreditación, ¿no? Les va a llegar con un número, con una fecha. Al principio salía incluso el número de folios que contenía el plan. Me parece que ya no está saliendo esa información, pero con eso, digamos, se ha cumplido el primer paso, que es contar con un plan para poder reactivar las actividades. El plan debe contener, como habíamos señalado, 7 lineamientos, ¿no? Estos 7 lineamientos están establecidos y los vamos a desarrollar uno por uno. El servicio de seguridad y salud en el trabajo es un elemento que nosotros tenemos que tener muy en claro cuando nos referimos a cómo se conforman los esquemas de seguridad y salud dentro de nuestra organización.
La ley habla de dos pilares fundamentales en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos es el comité, que seguramente ya tienen ustedes bien en claro cuáles son sus funciones y cómo se conforma, y que esencialmente es pues bipartito y paritario, ¿no? Bipartito porque está compuesto por dos partes, la parte empleadora y la parte representante de los trabajadores, y paritario porque ambas partes participan de manera igual, ¿no? Si son 3 del empleador, entonces también son 3 de los trabajadores. Si son 6 de uno, también son 6 del otro. ¿Correcto? Ese es el comité que es el encargado de supervisar, verificar que la otra área, el servicio de seguridad, brinde adecuadamente las funciones para las cuales está creada y que la ley le faculta, ¿no? Entonces, es importante entender que son cosas diferentes. El comité de seguridad es una cosa, en tanto que el servicio de seguridad es otra. El comité tiene una función de supervisar, es una encargatura de supervisar el funcionamiento del sistema de gestión, en tanto que el servicio de seguridad es pues la parte operativa que hace funcionar el sistema de seguridad, ¿ya? De alguna forma, quienes conforman el servicio de seguridad son las personas a las que se les paga o se les contrata para que realicen las labores de seguridad y salud en el trabajo. Ahí están pues los prevencionistas, el médico ocupacional, la enfermera ocupacional, ¿no? Estarán de repente también el jefe de recursos humanos, todas las personas que son responsables operativamente, funcionalmente, del funcionamiento del servicio de seguridad. En tanto que en el comité está representado por personas, ¿correcto? Puede estar el vigilante, por ejemplo, que sin ser experto, ni conocedor, ni operativo, sino que su labor es vigilar en portería quizá, pues tiene la función de representar a sus compañeros de trabajo. Puede estar la secretaria, puede estar el agente de ventas, ¿no? Eso por la parte de los trabajadores. Por parte del empleador, pues el empleador determina quién quiera, puede ser el administrador, puede ser el gerente general, el jefe de recursos humanos, etc. Ahora bien, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo permite que el servicio de seguridad y salud sea tercerizado o que sea mixto. Es decir, el servicio de seguridad puede estar conformado por trabajadores de la empresa, como que también puede estar conformado por personas ajenas a la empresa. Es el caso que hay varias empresas que no son de alto riesgo, por decir un banco, ¿sí? Que por más grande que sea, pues no es una actividad de alto riesgo. Entonces, ¿qué hacen? Contratan los servicios de una tercera empresa especializada en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La empresa X, una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 3 meses, en fin, es la que se encarga de realizar las charlas de capacitación, el monitoreo de agentes, el levantamiento de información del IPER, las capacitaciones al personal que ingresa, llevar a cabo la planificación o la ejecución en sí también de los exámenes médicos ocupacionales, etc. Entonces, eso en términos generales, la ley faculta que el servicio de seguridad y salud sea propio, es decir, de la empresa, o que sea común a otras, es decir, tercerizado, o una fórmula mixta, ¿ya? Para el caso específico del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID, la norma nos ha señalado que el empleador debe designar a un responsable, ¿no? El prevencionista, el médico, la enfermera, el administrador, la jefe de recursos humanos, el administrador de personal, en fin. La empresa tiene que designar un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora bien, también nos señala que el plan de vigilancia debe estar soportado en un presupuesto. ¿Y esto qué implica? Hay varias observaciones sobre esto cuando se realizan procesos de fiscalización. No basta con que se señale que por ejemplo, un tenor bastante común es que el plan de vigilancia requerirá recursos y la empresa garantiza que se le asignarán recursos, ¿no? Y algunas empresas, algunas instituciones consideran que con eso ya están acreditando que se ha asignado un presupuesto. Entonces, esto no es así, ¿correcto? El presupuesto tiene que estar especificado en el plan de vigilancia.
Ahora, ¿a qué nivel de especificación? Claro, de repente no vamos a poder poner 500 mascarillas a 7 soles cada mascarilla, son 3.500 soles. Quizás no, pero sí podemos llegar a un punto de donde equipos de protección personal se asigne una cantidad y sobre eso podamos de repente asignar unos valores, ¿no? Eso es lo importante. Por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Se incorporó Alejandra. Por favor, apaguemos los micrófonos. Ya. Correcto. Entonces, el presupuesto es un elemento importante y más aún para ustedes, estimados amigos, que son quienes van a estar a cargo o van a ser parte del servicio de seguridad. Porque ¿qué es lo que típicamente ocurre? Lo que típicamente ocurre es que se nos acaba el presupuesto. Y eso significa dos cosas. Una, o que lo estamos manejando mal, o que el presupuesto asignado ha sido inadecuado, ¿no? Si me dan, como suele ocurrir en el gobierno, por ejemplo, 1 millón de soles para comprar laptops, ¿qué termina ocurriendo? Que se sobrevaloran, que se utilizan mal, que se desvían dineros, etc. Entonces, esa es una responsabilidad de nosotros. Pero también podría ocurrir que se está asignando erróneamente el presupuesto, es decir, si vamos a necesitar 100 y nos asignan 70, obviamente no vamos a lograr las metas, ¿no? Si tenemos 100 trabajadores y a cada uno hay que darle una mascarilla diaria, por decirle, entonces estamos hablando, y una mascarilla cuesta 6 soles, estamos hablando de 600 soles diarios. Si me dan 500, entonces obviamente no voy a poder cumplir con darle una mascarilla diaria a mis 100 trabajadores. Tendré que darle a algunos sí, a algunos no, o tendré que darles interdiaria, o tendré que tomar alguna otra medida, pero implica pues que no hemos asignado adecuadamente el presupuesto. ¿Y a quién se termina culpando de la responsabilidad de esto? Lamentablemente, la pita se rompe por el lado más débil. Se termina determinando la responsabilidad del prevencionista. Acordémonos de un caso ocurrido antes de la pandemia, a fines de diciembre, en donde 2 jóvenes que trabajaban en McDonald's han fallecido, electrocutados. Seguramente ustedes recuerdan del evento. En este caso, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificó el Código Penal, perdón, modificó el Código Penal y el Código Penal modificado pues determina que hay responsabilidad penal por parte de los responsables. ¿Qué significa esto? Ya lo he dicho yo anteriormente, es importante que lo tengan ustedes siempre en consideración, que anteriormente existía la responsabilidad administrativa, es decir, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, identificaba que había responsabilidad y se imponía una multa. También existía la responsabilidad civil, es decir, el trabajador accidentado, enfermo o fallecido, terminaba presentando una demanda y finalmente le asignaban una indemnización y la empresa tenía que pagar la indemnización. Entonces, en esos ambos casos solamente había un tema económico de por medio. Administrativamente una multa y civilmente el pago de una indemnización. Sin embargo, con la Ley 29783, que entra en vigencia desde 2011, ya se establece una responsabilidad penal. Es decir, la persona encargada, la persona responsable, puede ir, y de hecho ya hay personas que están en la cárcel, purgar pena, ¿no? Pena privativa de la libertad, están en la cárcel, ¿no? Ahora bien, como esto ocurre en empresas y la empresa no puede ir a la cárcel, la responsabilidad recae en, valga la redundancia, el representante legal. Pero como el representante legal también va a establecer esto no es así de directo, no es que el representante legal de la empresa se va directo a la cárcel, no. Es un proceso judicial, obviamente, en donde al momento de determinarse la responsabilidad, el representante legal va a ir alegando ciertas responsabilidades en su cadena de mando jerárquica inferior, ¿no? El gerente dirá, como es el caso de la empresa McDonald's, ¿no? Donde ocurrió el accidente de que estamos comentando, que el gerente general, ¿no?
que debe ser una persona que posiblemente no tenía ni siquiera conocimiento que estaba una máquina haciendo descarga eléctrica, pues deslinda sus responsabilidades señalando que han contratado un profesional competente que ve el tema, que han asignado un recurso, un presupuesto, que tienen condiciones y de monitoreo, de verificación, en fin, hasta llegar a caer a la responsabilidad de quién, del prevencionista, ¿no? La persona de seguridad es a la que el administrador le comunicó, oye, por si acaso está pasando electricidad, ¿no? El prevencionista debe de tomar nota, registrar que hay ahí una máquina con carga eléctrica que no está adecuadamente instalada posiblemente y adoptar alguna medida. Entonces, si es que esta persona tiene presupuesto, tiene condiciones y todo, pues la negligencia es de esta persona y esta es la que va a asumir la responsabilidad penal. Sin embargo, si esta persona, digamos, le decía al área de logística, necesito presupuesto para contratar un electricista, o necesito presupuesto, o necesitamos reemplazar tal máquina, ¿no? Y no recibía respuesta, o la respuesta era, no tenemos presupuesto, vamos a hacerlo a partir del mes de junio, o una cosa así, entonces la responsabilidad va asignándose a otras personas. Y esto puede llegar hasta la gerencia general, que finalmente es la que dispone los presupuestos, ¿no? Entonces, en este ejemplo que traigo a colación, ocurre exactamente lo mismo para el plan de vigilancia. Ustedes, como profesionales, van a establecer un presupuesto, seguramente se los va a ajustar el área de tesorería o de finanzas, pero van a tener que llegar a un valor que una vez determinado, pues tiene que cuidarse, respetarse y bien utilizarse, ¿ya? Todas estas medidas son pues importantes antes de dar inicio a la reactivación, al inicio de las actividades de nuestras labores. Algunos aspectos a considerar, tenemos 3 presentaciones sobre esto, una sobre el aforo, ¿no? El aforo, ustedes saben, pues es la cantidad de personas que pueden estar en un espacio común, ¿no? No solamente está dirigido digamos, a clientes, a proveedores, no, incluye a los trabajadores, ¿no? Si en una empresa el aforo es 20 y hay 11 trabajadores, significa que solo pueden entrar hasta 9 clientes o 9 visitantes, ¿correcto? Ahora, el aforo se da pues por espacios. Hay aforos, por ejemplo, en el actario. Si en el actario entran 4 personas, entran 3 personas, es una persona por vez, ¿no? En los comedores, etc. ¿Ya? Hay que tomar en consideración también que la ley nos permite, la norma nos permite y nos recomienda establecer grupos y horarios diferenciados. Tanto horarios de trabajo, ¿no? Como también horarios para el uso de espacios comunes. Obviamente hay temas que no se pueden controlar, no se puede poner un horario de uso de baños, por ejemplo, de servicios higiénicos, pero sí horarios para el uso de vestuarios, horarios para el uso de comedor. Hay empresas en donde se entraba a trabajar, por decirles, a las 7 de la mañana, pues ahora unos entran 6:45, otro grupo entra a las 7 y otro grupo entra a las 7:15. De manera que no se juntan todos en los vestuarios, sino se junta la tercera parte, que es una cantidad menor. Igual para en la hora de refrigerio y la hora de salida. ¿Ya? Hay que tomar en consideración no solamente que esto está dirigido a los trabajadores, sino también a terceros, como es el caso de concesionarios de alimentos. ¿Ya? Tenemos que tener también a disposición pues, espacios de desinfección personal, ¿no? Para que puedan acceder al alcohol en gel, jabón líquido, papel toalla, basureros, por ejemplo, que es un caso que ustedes recordarán cuando se iniciaron, digamos, cuando se inició el tema de las pandemias, en las tiendas por departamentos, llámese Totus, Metro, los centros comerciales de este tipo, Plaza Vea, en fin, si bien es cierto, implementaron su espacio de desinfección para poder tomar o poder limpiarse con alcohol, ¿no? Tenían a disposición papel toalla, los tachos estaban llenos.
y entonces no podían, digamos, garantizar una limpieza adecuada. ¿Correcto? La disponibilidad también de insumos de limpieza y desinfección y la señalética de prevención COVID, que es importante, ¿no? Cuando hablamos de señalética de prevención COVID, a veces la confundimos con lo que es infografía diarias de ingreso común y otras. La señalética pues tiene que hacernos recuerdo al uso de la mascarilla, al mantenimiento del distanciamiento social, ¿no? Y todas estas cosas. Por favor, apaguemos nuestros... ¿Quién tiene prendido? Pamela. Bueno, voy a tener que apagarle el micro. Ya. Entonces estábamos diciendo que tenemos que tomar en consideración la parte señalética de infografía e información. Ya. El empleador también tiene que tomar en cuenta su disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores. Ya. Si de por sí la ley establece ciertas restricciones y ciertas condiciones de cuándo se da licencias o permisos a los trabajadores, en estos casos que estamos expuestos a la COVID, pues se debe de flexibilizar estas condiciones. No ha salido una norma específica que señale cuáles son estas características para dar una licencia o un permiso, ¿no? ¿Qué pasa si mi papá está con COVID? ¿Me corresponde o no me corresponde un permiso, una licencia? ¿No? ¿Qué pasa si mi hijo está tosiendo y sospecho que podría tenerla? ¿Corresponde o no corresponde? ¿No? No ha salido una norma específica sobre esto. Por eso es importante que la empresa tome en consideración estas situaciones, que nadie las busca, nadie las pretende, sino que únicamente, y que nadie juega con ellas tampoco, sino que se están presentando mientras aprendemos a controlar y manejar esta situación. ¿Okay? Es importante también tener en claro que los protocolos que se establezcan no son pues la última maravilla, ¿no? Todo es optimizable, todo es perfeccionable, todo puede hacerse más productivo, y para ello pues el empleador debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos de la empresa, ¿correcto? Hay avances científicos que se van dando a lo largo del tiempo, en este tiempo corto. Recordemos que cuando hemos iniciado este tema de la pandemia, casi un mes después, en abril, que empezaron algunas empresas que prestan servicios esenciales, implementaron dentro de sus protocolos, algunas medidas, como por ejemplo, establecieron pues, unas cabinas de desinfección, ¿no? Luego apareció la información de que estas cabinas de desinfección eran más bien un foco infeccioso. Entonces tuvieron que adecuarse y retirarlas. Sin ir muy lejos, el propio protocolo previo al que tenemos vigente, a la resolución ministerial 448, señalaba que había que entregar guantes obligatoriamente a todas las personas, así como mascarilla, que está eso totalmente claro, todos tienen que usar mascarilla. En este caso, también decía lo mismo sobre los guantes. Sin embargo, está claro que los guantes generan pues problemas de contaminación cruzada, y entonces salió una fe de ratas que decía que ya no eran los guantes necesarios, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente revisando y actualizando nuestros protocolos. Y por otro lado, ¿no? Y finalmente sobre estas consideraciones tenemos que tener en cuenta que no podemos obviar, sino más bien debemos involucrar a los familiares directos de los trabajadores en las medidas de seguridad. ¿Y esto por qué? No solamente por cuidar al trabajador, sino por cuidar a los demás trabajadores que están, digamos, en contacto con esta persona, porque a veces viajan en una misma unidad móvil, a veces comparten comedor, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una persona cuya esposa es doctora, ¿no? O cuyo esposo es enfermero? Obviamente tiene mayor probabilidad de adquirir la enfermedad, no por factores de trabajo. De repente ustedes, como prevencionistas, pues adoptan todas las medidas de seguridad y esta persona tiene, digamos, garantizado que no se va a contagiar en el trabajo.
Sin embargo, esta persona llega a su casa, el contacto con su esposa, con su esposo, o con su hijo, con su padre, o con su hermano, pues puede hacer que sea un portador y a la vez contagiar a los demás compañeros de trabajo. ¿Ya? La norma nos señala, la vigente, la anterior no establecía, no era así, la que tenemos vigente, establece que existen 4 niveles de riesgo, de exposición a riesgo. El más alto, de exposición muy alto, el nivel de exposición alto, el nivel de exposición mediano y el nivel de exposición bajo. ¿Correcto? Entonces, respecto a cuáles son las características, esencialmente está en el tipo el contacto que van a tener con otras personas. ¿Ya? Los puestos con riesgo bajo de exposición son los que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados con el coronavirus y que no tienen contacto cercano con esto. Por ejemplo, un estudio contable en donde cada auxiliar contable, por decir, pues labora en un ambiente donde se puede respetar el distanciamiento, que está ventilado, que no tiene contacto con el público en general, sino que diariamente, digamos, se encuentra con 3 o 4 personas que trabajan en la misma oficina, pero manteniendo un distanciamiento. Entonces, este caso, pues, es un puesto con riesgo bajo de exposición. ¿Ok? ¿Cuáles se consideran con riesgo mediano de exposición? Estos son aquellos que sí tienen un contacto más cercano, ¿no? Que no puede evitarse el metro de distancia para el distanciamiento social con el público en general. En muchas casos, por ejemplo, atención al público en una empresa, ¿no? De repente una tienda que tenga atención a los clientes y pues necesariamente pues atiende, vámonos al caso de la tienda de la esquina, ¿no? La tienda del barrio. Pues todos los días atiende a los 80 vecinos que van a comprar el pan, a los que van a comprar el azúcar, la gaseosa, que van y piden que les presten el cambio que les den cambio que les cambien en sencillo, ¿no? Entonces, estas son personas que están consideradas como riesgo mediano de exposición. Cuando hablamos de trabajadores en puestos con riesgos de alta exposición, aquí sí nos referimos a trabajadores que están expuestos a casos sospechosos o confirmados, ¿no? De pacientes que son ya, que tienen el COVID, ¿no? Sospechosos o confirmados de que tienen el COVID. O que trabajan en ambientes donde hay pacientes con COVID, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en los hospitales. Pero ojo, este tipo de puestos de trabajo de alta exposición no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. ¿Ya? Esto es importante y es lo que marca la diferencia, digamos, entre un trabajador de limpieza en un hospital y un médico o una enfermera, ¿correcto? Que es lo que nos empuja al cuarto tipo de puesto con riesgo muy alto de exposición, que es quienes trabajan ya con casos sospechosos o confirmados de COVID y expuestos en su ambiente, en su medio de trabajo, ¿no? A aerosoles, ¿no? A aerosoles nos referimos pues de que puede estar el virus de manera suspendida en el medio ambiente, ¿no? Entendemos que en un hospital, por ejemplo, el virus está ahí, está latente, está por todas partes. No se sabe en este momento con claridad cuánto tiempo sobrevive, si bien es cierto hay algunos estudios, pero son estudios de laboratorio, ¿no? Es decir, en un ambiente cerrado se sabe cuánto tiempo dura sobre el metal, sobre el plástico, sobre el vidrio, sobre el papel, pero no se tiene este tipo de estudios aún en ambientes abiertos, donde hay ventilación o donde hay menos ventilación y más congestión de personas, etc. Pero estos son los 4 tipos de riesgos que ha establecido la norma: bajo, mediano, alto y muy alto. Es importante que cada trabajador sea calificado dentro de uno de estos tipos de riesgo y a su vez sea informado de cuál es su tipo de riesgo. Es importante que los trabajadores, a través de sus representantes en el Comité de Seguridad,
pues puedan defender acá una posición, ¿no? Porque típicamente, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en las municipalidades, el personal de recojo de basura ha venido reclamando que a ellos se les considere como de muy alto nivel de exposición, ¿no? Y según el texto, según la parte, digamos, conceptual, pues no corresponde. Pero ellos lo reclaman, y claro, es su derecho, pero legalmente no corresponde. Entonces, ahí hace un juego importante sus representantes de los trabajadores en el comité. Cuando hablamos de equipos de protección personal, ya tenemos que tomar en consideración también que estos son diferenciados según el nivel de riesgo que hemos señalado anteriormente. En un primer momento, cuando empezó lo de la pandemia, recordarán ustedes, por ejemplo, que las mascarillas, las N95, desaparecieron. Tal es así que el Ministerio de Salud tuvo que sacar una norma que prohibió a todas las farmacias y boticas vender el N95. Quedó prohibida la comercialización del N95. ¿Y por qué? Porque el personal que lo necesitaba, es decir, el personal de salud, ¿no? Los médicos, las enfermeras, las técnicas de enfermería que atienden a los pacientes, pues no podían ser abastecidos porque no había esta mascarilla. Esta mascarilla se la había comprado la ama de casa, se la había comprado el gerente de una empresa, se la había comprado el taxista, se la había comprado usted, yo, en fin, personas que no la necesitábamos por cuanto esto es para uso de trabajadores con muy alto o alto riesgo de exposición, ¿correcto? Entonces, ahora que digamos el mercado está regulado, no regulado, sino ya regularizado un poco los abastecimientos, incluso sobra en varios casos, ¿no? Vemos que están rematando, en fin. Digamos que ya no existe esta restricción, ya podemos comprar la N95 o sus equivalentes en cualquier lugar, pero no es necesario, no es obligatorio. Para trabajadores con mediano riesgo, sí existe un estándar mínimo, ¿no? Que son las mascarillas quirúrgicas, que son las descartables. Existen otros tipos de mascarillas que también se puede dar. Lo que se establece acá son niveles mínimos de protección, es decir, se puede dar más, pero no se puede dar menos. Y para los trabajadores de bajo riesgo, ¿no? En la norma 448 aparece el concepto de mascarillas comunitarias, ¿no? Que también se han establecido estándares para estas mascarillas, pero tienen la característica de ser reutilizables y lavables, ¿no? En este caso también señala la norma que el empleador debe entregar por lo menos 3 unidades. Ya, son 3 unidades, no son... Ahí también han surgido algunos temas, ¿no? Si son 3 unidades semanales, mensuales, anuales. Lo que dice la norma es 3 unidades, no establece periodo, pero se entiende que esas 3 unidades, al ser mascarillas lavables y reutilizables, pues no tendrían por qué reemplazarse, sino hasta cuando dejen de ser útiles, que se rompió el elástico, que de repente se hizo un hueco porque se atracó en la lavadora, o cosas así. Al igual que cualquier otro equipo de protección personal. ¿Ya? Ahora bien, ¿de qué depende el uso de los equipos de protección personal? Bueno, esto ya lo saben ustedes, porque esto ya es común, digamos, a todos los equipos de protección personal. Va a depender de la identificación del riesgo, ¿no? Va a depender de las funciones que realizan, va a depender de las características propias de la empresa, la cantidad de trabajadores que realizan labores presenciales, ¿no? La cantidad de personas que asisten al centro de trabajo, ¿no? Los horarios de atención también tienen que ver, porque es el caso que hay labores que se realizan en el turno noche, la COVID, que es una enfermedad, claro, la COVID-19, que es una enfermedad que genera perturbaciones al sistema respiratorio, al sistema circulatorio también, pero esencialmente o inicialmente el sistema respiratorio, pues implica también que a quienes trabajan, por ejemplo, de madrugada, de noche, pues tenga que considerarse dotarles de casacas, de guantes, tal vez algún producto de protección contra el frío, ¿no? Y cualquier otro elemento que pueda influir en los riesgos de contagio. ¿Ya? Sobre las disposiciones sanitarias que señala la norma, nosotros hablamos, por ejemplo,
de que la infraestructura y el ambiente de trabajo deben pues realizarse modificaciones o adecuaciones que permitan la eficacia de las medidas de control sanitario, ¿no? Dentro de ellas, la renovación del aire, sea que puedan instalar aire acondicionado, sea que puedan incrementar las ventanas. Hay espacios que no tienen ventanas, por ejemplo, entonces tienen que colocarlos, ¿no? Disponer también dentro de la infraestructura y ambientes de trabajo el distanciamiento, ¿no? No menos de 1 metro. Si habían antes, digamos, compañeros que trabajaban uno al lado del otro o uno al frente del otro, tiene que ir modificando. A ver, aquí tenemos con el audio abierto. Creo que... ya apagaron el audio. Está bien. Mantengamos, por favor, los audios apagados. Si alguien quiere intervenir, con todo gusto, prende el audio, me interrumpe la presentación o dejamos las preguntas para el final, pero que no interrumpa, digamos, el ambiente en donde estamos nosotros ahorita recibiendo la charla. ¿Correcto? Entonces hablábamos de renovación del aire, hablábamos del distanciamiento de por lo menos 1 metro, ¿no? La implementación también de barreras físicas, ¿no? Que puedan ser micas, etc. Eso en cuanto a las disposiciones sanitarias de infraestructura y ambiente de trabajo. También tenemos que tomar en cuenta sobre los servicios higiénicos, que son lugares, digamos, que se concurren y en donde se comparte, ¿no? Se comparte el uso de servicios, de un inodoro, de un lavamanos, etc. Por ejemplo, no se puede tener toallas de tela, ¿no? Son toallas, papel toalla. Incluso si algún trabajador quiere llevar su propia toalla, pues es su toalla, ¿no? O sea, no es compartida, ¿no? También hablamos de que dentro de estas disposiciones se establezcan políticas que minimicen o eviten el contacto con instalaciones, como por ejemplo pasamanos, de repente señalar para evitar un mayor flujo algunas gradas de subida y otras escaleras de bajada, de manera que ya no se crucen las personas y al ser una grada, digamos, solamente de subida o solamente de bajada, pues disminuye el tránsito, por tanto permite que la gente pueda desplazarse más lentamente, por tanto ya no tocar las barandas, ¿no? O los pasamanos, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con interruptores de luz, ¿no? De repente es el vigilante quien prende la luz a tal hora y no se apaga hasta que termina. La impresora, en muchos lugares se comparte impresora, mandan a imprimir, entonces se tocan botones, todas esas cosas tienen que tomar ciertas medidas que coadyuven a evitar el contagio, ¿no? Hay que evitar también la contaminación cruzada, que es muy común, ¿no? Para lo cual, pues, lo más saludable es la sensibilización y recordatorios continuos de la necesidad de lavado de manos, ¿no? Y también debe controlar también los servicios proporcionados por terceros. En muchos casos, por ejemplo, empresas de transporte o servicios de transporte, ¿no? O servicios de limpieza, en donde el personal de limpieza lleva su propio, por ejemplo, su trapo, que va a limpiar el escritorio de ustedes, ¿no? Tiene que tomarse en consideración todos estos elementos. Para lo que son comedores o cafetines o kitchenet, ¿no? Deben considerarse también el uso obligatorio de mascarilla, gorro y guantes por parte de quien da el servicio de alimentación, la desinfección obligatoria de cubiertos, ¿no? No solamente hablamos aquí de lavar con agua y detergentes, sino que nos habla de que debe hacerse con concentraciones de agua y cloro, ¿no? O agua hirviendo, ¿no? Las disposiciones máximas del aforo, también considerando, si antes nos juntábamos, digamos, a almorzar 4 personas en una mesa, ahora podrá ser solamente de una o de 2, de repente ya no una al frente del otro, sino en diagonal. La desinfección del lavado de manos, la provisión de compartir platos, vasos. Antes se compartía, digamos, algún tipo de producto, ¿no? Que se tenga a disposición de alcohol, ¿no?
y turnos, que es, digamos, lo más saludable para evitar todo el tema de contagio, ¿no? Las disposiciones sanitarias también tienen que ver con el transporte del personal. El proveedor de transporte debe garantizar siempre la desinfección con el alcohol, ¿no? Debe desinfectar las superficies de las unidades, debe además garantizar orden y limpieza en sus unidades. No es que cada quien se sienta donde quiere, sino que se establece en cuáles asientos se pueden sentar, en cuáles no. Las unidades de transporte deben trasladar un aforo máximo de la mitad de su capacidad, es decir, por cada 2 asientos solo puede ir una persona. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en donde 2 personas querían ir de la mano. ¿Por qué? Porque son esposos. Sí, pero la norma dice que no es así, entonces en ese momento se tendrán que separar por más amorosos que sean ambos, ¿no? También los transportistas, quienes conducen las unidades, deben de hacerlo con sus mascarillas. Debe la empresa, en conjunto con el proveedor, ¿no? El empleador, junto al proveedor de transporte, debe realizar o verificar la desinfección de las unidades todos los días. Esto no es un tema de que una vez a la semana, no, todos los días, ¿no? Mantener la distancia, como hemos hablado, y en el transcurso del viaje, preferentemente, tener todas las ventanas abiertas para mayor ventilación. Digo preferentemente porque esto va a depender mucho de la zona donde se realice el trabajo. Si hablamos en una zona de repente donde esté en estos momentos lloviendo, como es en la sierra, o donde haga excesivo frío, o el viaje sea de madrugada, pues terminaría siendo contraproducente pues tener todas las ventanas abiertas. Posiblemente sean menos ventanas abiertas, simplemente para que haya ventilación, pero también hay que cuidar el tema de una ventilación que nos genere pues problemas a las vías respiratorias, ¿correcto? Sobre el control del personal del campo, ¿no? Se debe de disponer de contenedores de agua y dispensadores de jabón líquido permanentemente en todos los baños y lavaderos de la empresa, ¿no? Y elementos para el secado de las manos, como les había dicho, ¿no? Toallas desechables, papel toalla. Alternativamente, jabón y agua, ¿sí? En puntos que pueda determinar la empresa. Está prohibido, en cualquier lugar, está prohibido reuniones en multitud. ¿Pueden llevarse a cabo reuniones? Sí, ¿ya? Pero no pueden llevarse reuniones en multitud. O sea, yo no puedo juntar a mis 180 obreros para una reunión. Podré juntarlos de repente en grupos de 15, ¿no? Respetando siempre el distanciamiento. Pero no puedo juntar a los 180 por más que tenga yo el estadio nacional y los coloco a 2 metros uno del otro, pues no está prohibido, no está permitida las reuniones con multitud. ¿Ya? También es importante hacer una capacitación y sensibilización respecto a la desinfección y lavado de prendas personales cuando se trasladen a sus domicilios, a sus hogares, a sus campamentos, etc. ¿Ya? Esto para trabajadores que laboran en campo. Para quienes trabajan en planta, el uso de mascarilla en la ejecución de sus actividades, todo el tiempo. La mascarilla es para uso de todo el tiempo. Las 8 horas de trabajo deben realizarse con la mascarilla, ¿no? La desinfección previa de toda la superficie que van a manipular, desinfección con agua y jabón, desinfección química de instrumentos antes de iniciar su uso, la hidratación del personal con vasos descortables o tazas propias del trabajador, preferentemente tazas propias del trabajador para evitar también generar exceso de basura, ¿no? Igual, en planta también están prohibidas las reuniones en multitud, ¿no? Los turnos, es un tema importante, los turnos, los descansos. Esto puede ser, digamos, un poco incómodo, porque un trabajador que estaba acostumbrado a trabajar, digamos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pues ahora le cambian a 8 a 4, a otro le cambian de 11 a 6, en fin, ¿no? Los descansos, ¿no? Trabajar lunes, generalmente acostumbrados a descansar domingos, ahora pues algunos descansan los lunes, otros los martes, el miércoles, la siguiente semana se rota, precisamente para evitar la acumulación de personas, ¿no? Procurar siempre utilizar el uniforme
de trabajo para que tenga que cambiarse por ropa limpia al culminar las labores. En cuanto a almacenes, ¿no? También la característica del almacén es pues que entra producto y sale producto. Entonces se restringe necesariamente, al igual que en cualquier otra área, pero acá se hace más énfasis, se restringe el ingreso de personal con sintomatología COVID, ¿no? Debe cuidarse, al igual que las otras características, el lavado de manos, las desinfecciones de manijas, barandas, puertas, etcétera. Todas estas condiciones o características. Considerar la posibilidad también de realizar cambios de turno, descansos escalonados, ¿no? Para personal de estiva, es decir, los que cargan o descargan, ¿no? El uso obligatorio de guantes, las mascarillas y los lentes antiparras, el lavado de manos obligatoria, la hidratación personal, igual que hemos señalado anteriormente, preferentemente en pasos personales. El personal para esta actividad usará un uniforme igual, ¿no? Que pueda cambiar cuando cuando se retiren a sus domicilios. En cuanto a zonas administrativas, hablamos pues del trabajo solo con personal cuya presencia física es indispensable. Y este es un tema que es importante en donde nosotros, como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, seamos muy claros con nuestro empleador, con nuestros jefes, en decirles y en hacerles entender que a las personas no se les paga por estar presente en un lugar y hacer un servicio o no hacer servicio, pero que tengan que estar presente. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de varias instituciones que dicen, bueno, si le estoy pagando el sueldo, yo les voy a pedir que vayan, que estén ahí. Pero ¿y para qué quieres que estén ahí? No, para que trabajen. Sí, pero no pueden trabajarlo en su casa. Sí, pero en su casa yo no sé si se echan a dormir, si se pueden hacer otras cosas. Bueno, pongo objetivos, ¿no? O sea, si tiene que ser 10 expedientes, que haga 10 expedientes. Si tiene que revisar 50 hojas, que revise 50 hojas. Si tiene que poner 800 grapas, que ponga 800 grapas. Pero no necesariamente porque como yo le pago, que venga acá. Y aunque sea, no haga nada acá. Entonces, eso es una mentalidad que tenemos que ir desterrando. El trabajo remoto o el teletrabajo, el trabajo remoto que venimos realizando muchos de nosotros, ha llegado para quedarse. Ha cambiado, está cambiando y va a seguir cambiando nuestras formas de trabajo. ¿Ya? Este virus ha cambiado todo. Hoy vemos pequeñas tienditas, incluso ambulantes, ¿no? Que te cobran a través de aplicaciones como el Yape, ¿no? El BCP o el PLIN del Interbank, en fin, ambulantes, ¿no? Yo hace poco me acerqué a un ambulante que vendía para comprar unas gaseosas para mí y para mi hijo, y le digo, ¿tienes vuelto de 20 soles? Y me dice, no, pero me puede usted yapear, ¿no? Entonces me dio su teléfono y le yapeé 4 soles 50, creo. Entonces, son medidas que se están implementando, que se están quedando ya, digamos, dentro de nuestra forma de vivir, y dentro de ellas va a ser el teletrabajo, el trabajo remoto necesariamente. ¿Y eso qué implica? Que cuando nosotros determinemos nuestros horarios, nuestras jornadas, nuestros turnos de trabajo, nuestros días de descanso, pues consideremos la presencia física indispensable. En muchas empresas, en muchas instituciones, Sunafil es una de ellas, por ejemplo. Yo voy una vez a la semana para recoger expedientes y para entregar expedientes. El resto del tiempo yo no me apersono ya a mi trabajo, lo realizo desde mi casa o visitando las empresas, pero ya no tengo que ir como antes a marcar entrada, a saludar a mi jefe, a que me vea, ya no es necesario. Voy una vez a la semana y ¿correcto? En las zonas administrativas también la prohibición de realización de reuniones, ¿no? Lo que antes, digamos, celebrábamos un cumpleaños o cosas así, pues tiene que ir cambiando. La desinfección de manos, la disposición de puntos de desinfección, etc. ¿Ya? Sobre los equipos de protección personal, bueno, también está establecido, ya hemos hablado un poco sobre estos, ¿no? ¿Cuáles son los EPPs de bioseguridad? Que son guantes cuando lo amerite, dependiendo del tipo de trabajo, no es conveniente para todos porque genera contaminación cruzada, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas o comunitarias, dependiendo de cuál fuese el tipo de trabajo que realicen, los lentes de protección o las caretas faciales que se han establecido, ¿no?
Todo esto, todos los equipos de protección personal deben ser proporcionados por el empleador. Hay casos en donde los trabajadores exigen, por ejemplo, que se les asigne botas de Geve, ¿no? Todo ello en base a, digamos, creencias de que se va en la suela, que en la suela lo llevo hasta mi casa. Entonces, es importante siempre la participación de los trabajadores, es siempre importante clarificar la sensibilización a los trabajadores. Si pudiésemos todos utilizar un traje de astronauta y con eso trasladarnos, seríamos muy felices, ¿no? Iríamos, trabajaríamos, haríamos lo que sea, estaríamos todos en la calle en esos momentos trabajando, llegamos a nuestra casa, nos quitamos el traje de astronauta y bien, gracias. Pero eso no es posible por un tema presupuestario, por un tema de practicidad. Entonces, usar equipos de protección personal adicionales a los que se necesitan es tan igual como pasearme yo por la calle con un arnés y colgado con una línea de vida. No tiene sentido, ¿no? No se podría. ¿Por qué? Porque si no realizo trabajo en altura, pues no tengo por qué tener un arnés de este tipo. Igual, ¿no? Si bien es cierto, los trabajadores van a exigir una serie de equipos, no necesariamente todos les corresponde. Ustedes son los profesionales expertos en el tema que van a determinar cuáles son los que corresponden o no, ¿no? Habíamos dicho ya que los de protección respiratoria como los FFP2 o los N95 o sus similares, porque han aparecido varios similares, son de uso exclusivo para profesionales de la salud con alto riesgo o muy alto riesgo de exposición biológica. La frecuencia de cambio o renovación de estos EPPs. Ese es un tema importante, ¿no? Porque generalmente hay ahí el reclamo, ¿no? Si es que me lo tienen que cambiar diario, semanal, internet. Como les había dicho, va a depender obviamente del equipo de protección que ustedes asignen, porque hay mascarillas quirúrgicas que se tienen que reemplazar diariamente, por ejemplo, y que además tienen un costo pues económico, como que hay mascarillas o respiradores que son un costo más alto, que tienen un nivel un soporte de vida superior, ¿no? Algunos que son solamente con filtros, los filtros sí hay que cambiarlos, ahí se determina eso en la empresa según el uso, según el tipo de exposición. Sobre el lavado de manos, no voy a demorarme mucho en esto, porque sobre el lavado de manos ya sabemos que tenemos 20 segundos entre los dedos, ¿no? Los nudillos, las uñas, todo esto es, digamos, importante. No basta con simplemente mojarnos las manos, echarnos jabón, volvernos a mojar y con eso terminó. No, debemos hacer espuma, debemos demorarnos unos 20 segundos en hacerlo. ¿Quién de ustedes cuenta hasta 20 cuando se lava las manos? Es una pregunta importante para hacer a todos nuestros trabajadores. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las filas de acceso a los moles o a los centros comerciales donde hay dispensadores de agua y jabón, la gente generalmente se echa un poco de jabón, se moja la mano y en 5 segundos está sacudiendo las manos porque ya terminó de lavarse. Entonces no estamos cumpliendo con algo tan básico y elemental y tan fácil de cumplir como es el lavado de manos, y que además no nos quita pues gran parte del tiempo. Nos quita a lo mucho 20 segundos, o sea, la tercera parte de un minuto, y que nos puede significar para nosotros o otras personas eliminar riesgos de contagio. Entonces, sobre eso, implementar varias cosas. Yo he fiscalizado una empresa en donde los que se lavan al ingreso tienen una cancioncita, no la recuerdo, pero tienen una cancioncita, es breve, pero tienen que cantarla. El vigilante está ahí observando que la están cantando. La termina y dura pues aproximadamente 20 segundos. ¿No? Es una orden, es una disposición de la empresa que quien se va lavando esas manos va recitando o cantando esa canción. De manera que con eso garantizan o acreditan los 20 segundos. Algunos pues cantan una estrofa del himno, otros rezan un Padre Nuestro. Está bien, o cuentan hasta 20, o recitan una poesía, no lo sé. Pero miren ustedes que es una de las disposiciones más fáciles y sencillas, pero que aún así no la cumplimos por falta de sensibilización. ¿Correcto? 20 segundos para el lavado de manos, ¿no? Procedimiento para lo que es limpieza y desinfección, igual, ¿no? La empresa tiene que determinar los procedimientos de
limpieza y desinfección, cada cuánto, con qué frecuencia, si esto va a ser a través de la fumigación, o si es que va a ser, por ejemplo, en algunas instituciones que trabajan con muchos expedientes y que estos expedientes pasan por muchas manos, están trabajando con protección ultravioleta, ¿no? Ponen unos fluorescentes ultravioletas que son cancerígenos, ¿no? O sea, no son en presencia de las personas, sino más bien en un ambiente, por ejemplo, yo llevo mis expedientes, dejo mis 50 expedientes, pues entran a una cabina de desinfección a través de esta luz ultravioleta, creo que son 20 minutos en donde están ahí, y después de eso pues ya no hay ni virus, ni bacterias, ni nada en esos expedientes, ¿no? Entonces es una modalidad que se puede establecer. La periodicidad la va a determinar el empleador, se va a determinar ahí en el plan de seguridad, en el plan, perdón, de vigilancia, ¿no? Va a ser obviamente diaria la limpieza del lugar del trabajo, o de los servicios higiénicos, etcétera, ¿no? Pero entendamos que hay también otros ambientes que no necesariamente es de uso diario, frecuente, y que pueden fumigarse, por ejemplo, una vez a la semana, interdiario, una vez al mes, etcétera. ¿Ya? Es importante también que hablemos sobre el manejo de lo que son los residuos sólidos. ¿Por qué? Primero porque se ha incrementado la generación de manejo de residuos sólidos, y no solamente cualquier residuo sólido, sino residuos sólidos de carácter biológico, como son, por ejemplo, nuestras mascarillas utilizadas. ¿Qué hacemos con nuestras mascarillas? Tenemos que botarlas. Algunos reciclan, o sea, me refiero a hay personas que recogen las mascarillas, las lavan, las vuelven a poner en una bolsita y las venden mucho más barato. Yo he visto que vendían las mascarillas, las N95 a 2 soles. A 2 soles, o sea, eso o es robado o es reutilizado, ¿no? Les dan una lavadita, las dejan remojando en lejía, creen que con eso ya está ok, pero no es pues higiénico, ¿no? Entonces, sobre disposiciones sobre el manejo de residuos sólidos, también nos habla la la norma 448, ¿no? Que establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados, el material descartable, a veces guantes, ¿no? Y hay que capacitar también sobre el manejo de estos desechos sólidos. No son, digamos, no son simplemente basura, ¿no? Si se llegase a determinar que hay un caso confirmado de trabajadores, o uno o varios trabajadores que en el centro de trabajo tienen COVID, pues hay que tomar consideraciones sobre eso también y sobre los residuos sólidos que se han generado en esa zona, ¿correcto? Incluso en nuestros domicilios, ¿no? Si nosotros hoy en día botamos la basura, pues la botamos en el tacho basurero, para quienes tienen contenedores, o directamente al carro basurero cuando pasa por nuestras casas. Si es que tuviésemos un paciente COVID, nosotros en nuestra casa, porque nadie está libre, y podría ser el caso de que tengamos, no sé, un familiar que está aislado dentro de nuestra casa, pero que genera pues residuos sólidos, pues lo más recomendable es que estos estén señalizados o desinfectados, que una vez que estén envueltos en su bolsa, en doble bolsa o en triple bolsa, pues les puedan echar la lejía, el alcohol o el amonio cuaternario, en fin, para desinfectar, porque pueden contagiar a otras personas. ¿Ya? La prevención de contaminación cruzada, bueno, ya hemos hablado un poco sobre lo que implica esto, ¿no? Evitar los desechos o tener muy en claro dónde se realizan los desechos de residuos sólidos, ¿no? Respecto a las cuarentenas también que se puedan llevar a cabo para las personas que son confirmadas, ¿no? Sobre el uso de equipos que son de uso común o de varias personas, como teléfonos, de repente útiles de oficina. Hay lugares donde tienen un perforador de esos grandes o un engrapador de esos industriales grandazos, ¿no? En los servicios higiénicos, a veces cuando se trabajan con herramientas y las mismas herramientas las utilizan diferentes personas, ¿no? Las impresoras, como les digo, ¿no? Muchas veces una misma impresora pues abastece a 5, 6, 7, 10 personas,
esas 10 personas usan la misma impresora, tocan los controles y por tanto puede darse contaminación cruzada. Las unidades vehiculares, ¿no? Las unidades vehiculares también, a veces se comparte la unidad vehicular, en fin. Y a nivel de disposiciones generales de control operativo, ¿no? Se busca siempre promover las reuniones a nivel remota, de forma remota, ¿no? Que no tienen ninguna diferencia, digamos, con las otras. Alguno de ustedes seguramente ha celebrado algún cumpleaños mediante videoconferencia o mediante Zoom en este periodo de cuarentena, ¿no? Posiblemente no logremos cantar el Happy Birthday de la misma forma como antes, pero son cosas en las que nosotros nos vamos a tener que ir acostumbrando, así como tener este tipo de reuniones remotas, en donde vamos a tener que aprender a conversar, aprender a respetar la opinión del otro, a escucharla, y que además nos ayuda mucho porque genera un registro fílmico, es decir, se graba y queda ahí, ¿no? Recordar después qué dijo, qué no dijo, tú dijiste, tú te comprometiste, no, yo no fui, fue el otro, entonces queda grabado, es importante. Evitar también el tema de documentaciones inútiles. Esto nos tiene que obligar a llevar a pensar en qué documentos, qué registros son realmente necesarios para poder nosotros llevar a cabo nuestros desempeños y no tener que utilizar inútilmente documentación, papel, etcétera, ¿no? Sobre el transporte del personal o de terceros también. Evitar el uso de transportes masivos. Sin embargo, esto pues es algo que a veces no se puede hacer, ¿no? Disposiciones de control operativa. Son 4:20, vamos a hacer un break, unos 10 minutitos, y continuamos con lo que son, para hablar sobre el grupo de riesgo, ¿correcto?